Para Benamérica y para VAPA es un placer contar hoy con Alberto Rial. Alberto es ingeniero geofísico graduado en la Universidad Central de Venezuela en 1973 y tiene una maestría en gerencia en el MIT. Cuenta con 40 años de experiencia en cargos gerenciales y de asesoría gerencial, mayormente en la industria petrolera venezolana e internacional. Fue gerente de ventas internacionales de Corpoven, filial de Petróleos de Venezuela, subdirector general de una empresa española de trading en Madrid y director de negocios de petróleos de una institución bancaria con sede en Caracas. Fundó su propia empresa de consultoría gerencial en el 92, la cual mantuvo operativa hasta el 2005. Desde el 2005 reside en Monterrey, México, donde fue hasta el 2018 director de planeación de dos empresas operadoras de campos de petróleo y gas. En la actualidad se desempeña como consultor independiente en las áreas de gerencia general, estrategia y evaluación de negocios. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Central de Venezuela y en el IESA. Ha dictado numerosos talleres y cursos sobre gerencia y ha sido conferencista invitado a foros y eventos empresariales. Ha escrito numerosos artículos de prensa en periódicos y revistas desde el 2013. Publica la columna en el diario El Carabobeño en Valencia, Venezuela. Ha escrito y publicado dos libros sobre gerencia y cultura organizacional. La Variable Independiente, 1997 y 2013, y Organizaciones, Empresas y Montoneras en 1999. Y un tercer libro, Amaneció Temprano, sobre política e historia reciente de Venezuela. Fue presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos del 80 al 84 y presidió el comité organizador del primer Congreso Venezolano de Geofísica realizado en el 82. Con ustedes entonces queda Alberto Real. Adelante, Alberto. Gracias, Eduardo, por la presentación. Muchas gracias a VAPA por la invitación que me hacen para conversar un poco sobre este nuevo libro que acabo de publicar. Gracias, además ya no son gracias, sino más bien felicitaciones a VAPA por este esfuerzo que hace de tener un webinar sobre temas de interés todos los viernes. Francamente admirable, ¿no? Que lo hayan mantenido ya por años. Mi libro se llama Amaneció Temprano. Es es una mezcla de autobiografía, memorias de mi familia, memorias mías, situación del país, evolución o involución del país, hasta llegar a una uh, cierto análisis político-cultural. El tema cultural es quizás mi tema desde hace una cantidad de años, desde que hice la maestría. Y para empezar, yo puedo decir que es un libro de pandemia, ¿no? Y cuando digo libro de pandemia, debe haber muchos libros de pandemia, canciones de pandemia, poemas de pandemia, porque cuando llegó la pandemia, estamos en marzo de 2020 y yo estaba con mi esposa, estamos en España, estamos en Galicia, donde vive mi hija, y ella la habían operado hacía poco, ¿no? Y estábamos allá acompañándola, ya haciendo planes para regresarnos aquí a Monterrey. Llega la pandemia, sale Pedro Sánchez en la televisión y dice, señores, de aquí usted sale de su casa a pasear al perro o a ir para el mercado. Del resto, encierro y el terror y que nadie sabía que era el virus y la gente muriéndose y ¿qué hace uno? Bueno, cada quien hace lo que puede. A mí se me ocurrió sentarme a escribir. Eh, la escritura es escrito de hace muchos años, más o menos se me da, y digo, bueno, esta es una manera de descargar, de entretenerse y de descargar los miedos y ponerlos en un papel, mientras este virus termina de pasar o lo que sea, ¿no? Total que me siento a escribir, este, y el primer
tema que me viene a la mente es el tema del referéndum revocatorio de 2004. Y yo, en ese momento, ¿y por qué me viene este tema a la mente? La verdad es que no estoy muy seguro. Más adelante me di cuenta de que el referéndum revocatorio de 2004 para mí, para mi familia, para nosotros, fue un día de decisiones muy importante. Fue el día en que dijimos, bueno, ¿y esto para dónde va? Y empezamos a analizarlo en profundidad, ¿no? En ese momento, me acuerdo que en ese momento, a las 4 de la mañana del 16 de agosto, me llamó un gran amigo, que ya no está con nosotros, eh, y me dijo, ¿qué pasó aquí? Porque todos teníamos en las encuestas que habíamos visto el día antes, el día del referéndum, todos teníamos una tendencia importante de que ganaba que el sí, que se fuera Chávez, ganaba por 60-40. De repente me llama este amigo a las 4 de la mañana, me despierto en medio de la nebulosa de que lo despierten uno a esa hora, prendo la televisión y veo a Chávez en el balcón del pueblo declarando victoria en el referéndum por un margen exactamente al revés de lo que decían las encuestas. Y en ese momento yo digo, no puede ser, yo pensaba que nosotros íbamos a estrenar democracia en estos días con el resultado del referéndum y pues resultó que no, resultó que después esperamos obviamente a que se manifestara el Centro Carter, la OEA, a mediodía del día 16, aquí no hay nada que hacer, salió la oposición con un mensaje que no convencía mucho porque no se veía punch en ese mensaje. Y en ese momento yo empiezo a rebobinar, empiezo a pensar en todo lo que ha pasado en los 5 años que lleva, 5 o 6 años que lleva, 5 años que lleva el chavismo de gobernando. Y decir, bueno, esta gente se queda, esta gente, lo primero que uno piensa, hubo trampa. Hay gente que dice que hubo trampa, hay gente que dice que no la hubo, hay gente que dice que sí la hubo, pero que no fue suficiente para voltear los resultados, qué sé yo. Hay una cantidad de opiniones. Hace poco me leí yo un trabajo muy bueno, puramente estadístico de Ricardo Hausmann, donde dice que para aquel referéndum, la hipótesis del fraude no se puede descartar. Y además está muy bien sustentado. Pero bueno, en aquel momento yo decía, nos hicieron trampa. Hicieron trampa, y si nos hicieron trampa, quién sabe lo que va a venir para el futuro, quién sabe lo que le espera a este país en el futuro. Y cuando empieza uno a rebobinar, empieza uno a pensar qué es lo que ha hecho el gobierno, empieza uno a pensar en el Plan Bolívar 2000, empieza uno a pensar cosas que ya habían ocurrido en ese momento, en el año 2004. Empieza uno a pensar en el deslave de Vargas y en el rechazo de la ayuda y en el desmadre que se armó con el deslave de Vargas, con la cantidad de muertos que hubo, y empieza a ver las tendencias autoritarias del gobierno, y empieza uno a preocuparse por cosas que nunca se había preocupado, empieza uno a preocuparse por las libertades, por la democracia, por la separación de poderes, por el abuso oficial, es decir, cosas que podían haber ocurrido en los 40 años de democracia de cierta manera en episodios, pero episodios mayormente aislados, y empieza a ver uno que uno va formando parte de los otros. El gobierno de un lado con todo el poder y uno es uno de los otros. Bueno, además, sin contar con lo que uno vio de la lista Tascón, lo que uno con el tema del revocatorio, lo que uno vio de toda la movilización y el exceso de recursos públicos que se usaron para favorecer la opción de Chávez. Y con todo eso en la cabeza empieza uno a pensar, bueno, ¿y este país para dónde va? Y además, encima de eso, se me vienen dudas acerca de algo que mucha gente todavía repite, inclusive, que son las convicciones democráticas del pueblo venezolano. Y uno dice, bueno, las condiciones democráticas del pueblo venezolano es algo que uno lo ha tomado como una especie de dogma y a lo mejor es un mito, porque el pueblo venezolano demostró no tener unas convicciones democráticas muy firmes cuando votó por Chávez en 1998. Era clarísimo quién era el personaje. Y sin embargo la gente fue para allá buscando quién sabe qué, buscando un cambio, pero un cambio para no se sabe dónde. Y me acuerdo de episodios como el Quino de Chávez, en donde la gente votó
por donde le dijeron que votara, no por medio de un análisis de candidatos, de una estimación de las consecuencias, sino votó por donde el caudillo le dijo que votara. Entonces uno dice, bueno, de verdad el pueblo venezolano es, este, tiene convicciones democráticas o no, o es sencillamente una corriente que se inició con la democracia en el año 58-59 y se mantuvo una especie de inercia y hubo un impulso importante, pero ya luego la gente se fue cansando de la democracia, se fue cansando. La democracia también tuvo sus fallas importantes, okay, la década perdida de los 80, el deterioro de la calidad de vida, toda esa cantidad de cosas, pero al final eso no justificaba haber votado por el golpismo, ¿no? Por unos militares sin experiencia y además con una trayectoria muy cuestionable. Entonces, todo eso, todo eso, yo lo pensé y lo escribí. Y esas convicciones democráticas del pueblo yo las había ya tratado en el primer libro que yo escribí, en La Variable Independiente, donde analizo cuál es el impacto de la cultura, de la idiosincrasia, de la sociedad venezolana, en el rumbo que ha tomado el país y en dónde está el país y de dónde viene. Todo eso, absolutamente todo, me vino a la mente en esa mañana del uh, 16 de agosto, mañana y tarde, porque al final uno pasó con ese tema todo el día, ¿no? Del 2004. El cuento se me quedaba corto y la pandemia seguía, y entonces digo, bueno, yo aquí tengo que seguir escribiendo. Y entonces empiezo a pensar en el país que nosotros fuimos, ¿no? El país que fue Venezuela, el país, mi país, donde yo crecí, estudié, me eduqué, llegué hasta los 50 y pico de años antes de emigrar. Y, y en ese país, mi carrera de petrolero, mi relación con PDVSA tuvo una importancia muy grande. Yo salí de la universidad, bueno, yo empecé en la universidad en la izquierda, por supuesto, mi papá era exilado español, contrario a Franco, y por supuesto mi educación en la familia fue de izquierda, y yo entré a la universidad y era el típico activista de izquierda. Después de una serie de cosas que pasaron con esa izquierda, que me decepcionaron de ella, por cierto, entonces ya llegó la época de los hippies, entonces ya la política se fue para allá, para el Rayfield, pues, para allá, para donde el viento se devuelve, y uno se volvió hippie, y ya la política, pues, era algo para los demás, para los grandes, para los viejos, pero nosotros los muchachos estábamos en otra cosa. Y con ese background yo entro en la Creole, y entro en la Creole, que era la más cuadrada, si no me equivoco, la más cuadrada de las concesionarias. Eso fue en el año 73, diciembre del 73. Yo había hecho pasantías con Creole y tenía, vamos a decir, buen rapport con la gente ahí, pero obviamente pelo de hippie, corbatas de bacterias, camisas de paramecium y chaqueta de blue jean, ¿no? Y ese es el personaje que entra en diciembre de 1973 en la Creole. Y empieza un proceso de socialización. Yo tengo que reconocer que la Creole tuvo mucha paciencia conmigo. Yo también tuve cierta paciencia, aunque bueno, yo era el actor más pequeño, pero yo era indisciplinado, bueno, como les digo, viniendo de la universidad que era y la juventud que teníamos en ese momento, ¿no? Era indisciplinado, no me gustaba la autoridad, no me gustaba la jerarquía. Al final yo creo que llegamos a un consenso, la Creole, y yo creo que yo salí ganando en ese proceso. Y luego, obviamente, pasé a la GOEN cuando la nacionalización, una de las cosas que relato en el libro es llamar a la central telefónica, creo que fue el 2 de enero del 76, y que le respondieran a uno la GOEN buenos días. Eso era, yo todavía, es decir, recuerdo que sentía como un orgullo, y esta es nuestra ahora, ¿no? O sea, nosotros ahora somos venezolanos manejando este animal tan grande, esta cosa tan compleja que es la industria petrolera. Y como petrolero, yo
lo reconozco, que a mí la industria me marcó, me enseñó una cantidad de cosas que yo no sé si hubiera podido aprender en otro sitio. Pero, y la industria, digo, la industria, las concesionarias, la creole, y luego la industria nacionalizada. Me enseñó a planificar, a fijar metas realistas, a cumplir con lo que se ofrece, a cumplir con las metas, a ser responsable con el dinero que se le confía a uno, a una cantidad de cosas que básicamente son, eh, me enseñaron necesidad de logro, eso fue lo que me enseñaron, eso fue lo que la empresa puso para socializarme, ¿no? Me volvieron un profesional, este, mucho mejor de lo que yo era cuando llegué. Entonces, ese capítulo de PDVSA lo escribí con mucho gusto, obviamente con mucha nostalgia, ya hablaré un poco más adelante de nostalgia, porque sí, porque me marcó la vida, es decir, inclusive, bueno, fue PDVSA la que me envió a mí a hacer un posgrado que también me marcó la vida porque me abrió una cantidad de puertas que como geofísico yo nunca hubiera abierto, ¿no? Porque yo era un técnico en exploración y de repente me mandan a MIT a estudiar gerencia, que es una disciplina mucho más abierta, mucho más, este, muy distinta pues a lo que es dedicarse a un cargo técnico. Entonces, mi etapa de petrolero y lo que yo aprendí con PDVSA, con Creole y con PDVSA, porque hay que darle el mérito a las dos, es algo que yo agradezco, es algo que yo le agradezco a la vida, que yo pasé por ahí, que estuve 18 años en, en PDVSA hasta ser gerente de ventas internacionales de Corpoven. Por cierto, para mí era el mejor trabajo del mundo y yo me fui por malcriado, yo me fui en el año 91 porque me iban a mandar para la refinería del Palito y yo no quería ir para la refinería del Palito. Decía, pero bueno, si yo soy gerente, yo le doy la vuelta al mundo vendiendo cosas y hablando con un poco de gente importante y tal. Ahora me van a mandar, me van a meter en la refinería del Palito por malcriadez. Por malcriadez y por otra parte, por algo me quedaba del espíritu ese aventurero de, de muchacho, es decir, bueno, ya la industria está como muy, es como una burbuja, es como el vientre materno. A mí me gustaría experimentar otras cosas. Y experimenté otras cosas, es decir, fundé una compañía de consultoría, estuve en España, trabajé en un banco, hice una cantidad de cosas. Algunas me salieron bien, otras salí con las tablas en la cabeza. Tuve un aprendizaje de calle que me ayudó mucho en mi vida y bueno, e hice cosas que no hubiera hecho si me hubiera quedado en la industria. También si me hubiera quedado en la industria, el viceversa también se cumple, ¿no? Pero al fin y al cabo, aun cuando yo me fui de PDVSA en el 91 a buscar horizontes nuevos, PDVSA para mí siempre fue una referencia. Es decir, era el sitio, este es el sitio donde se hacen las cosas bien, donde se cultiva el logro, donde hay una cultura este, donde rige la meritocracia, sencillamente. Y la meritocracia no es solo el premio a los méritos y todo lo que conocemos así de librito. La meritocracia es una cultura, es una manera de vivir, es una manera de premiar a la gente y de reconocer lo que cada quien contribuye con un trabajo conjunto. Y la meritocracia resultó ser, eso también, eso lo traté yo bastante en el libro de la variable, la meritocracia resultó ser una cultura que estaba eh, muy enfrentada a la cultura de la sociedad venezolana. La sociedad venezolana, y eso es algo que yo machaco cada vez que puedo, tiene una motivación de poder altísima, tiene una motivación de logro bajísima. Eso hay cantidad de estudios que lo certifican y una necesidad de afiliación de moderada a grande. Esa cultura es, no sé si el opuesto, pero es muy enfrentada con la cultura de PDVSA. En Venezuela se castiga el éxito, en Venezuela se ve con sospecha a los que tienen éxito y, y en Venezuela a la gente no le gustaba PDVSA, a los petroleros no le gustamos, a la gente en general nos veía como
privilegiados, alejados de la realidad del país, y nosotros lo que estábamos era haciendo el trabajo que teníamos que hacer. Pero ahí hay un tema de discusión, porque hay gente que dice que los petroleros no debimos apartarnos del país como lo hicimos, sino que debimos estar pendientes de los problemas sociales del país y de hacer labor social, y yo creo que no, yo creo que nosotros teníamos que hacer lo que teníamos que hacer, y el gobierno tenía que hacer lo que tenía que hacer con los reales que se generaban en PDVSA. Pero bueno, eso es una discusión este, que se puede tomar en otro momento. Otra cosa que, bueno, luego de salir de PDVSA y de hacer una cantidad de cosas por ahí, yo regresé a PDVSA. Regresé a PDVSA como consultor en el proyecto Plataforma del Tana en el 2001. 10 años después de irme, regresé el hijo pródigo regresa al rebaño. Y regresé porque me hicieron una oferta como consultor que me gustó, me gustaba la gente con la que trabajaba, era gente como uno. Y la verdad es que tuve, no me acuerdo si fueron 2 o 3 años y la pasé muy bien, pero esa industria ya era otra. Es decir, esa industria, a pesar de que la cultura de la empresa era pues la que uno conocía y, y todo eso, ya se veía la infiltración de la política del gobierno chavista, ya se veían los nombramientos que no tenían fundamento, bueno, empezando por cuando nombraron a Chavaldini presidente de PDVSA, si es que algo peor que eso puede ser, ¿no? Este, pero bueno, ahí estuve, creo que fueron 2 años y medio, ah, hasta que llegó el 11 de abril. Participé, por supuesto, en el once de abril. Participé en la marcha, llegué hasta la mitad de la Avenida Bolívar cuando se empezaron a oír, nos empezaron a llamar. Afortunadamente teníamos amigos periodistas, nos empezaron a llamar amigos de los medios diciendo, mira, hay muertos, hay heridos, hay esto, hay lo otro, esto está muy feo. Nos regresamos a la casa, pasó el 11 de abril, se fue Chávez, regresó Chávez, y ahí hay un cuento que echar, este, que valga la cuña, mi mujer lo conoce muy bien y lo va a publicar. Este, hay un cuento que echar de lo que pasó el 11 de abril, lo que fue ese este, desmadre, por llamarlo de alguna manera, que terminó porque Chávez regresara al poder, a pesar de que están todas las condiciones dadas para que no regresara. De ahí luego vino el paro, por supuesto me sumé al paro, yo era opositor, aunque fuera consultor, yo era opositor y me sumé al paro, es decir, yo no estaba de acuerdo con el gobierno y por supuesto me votaron como consultor, yo tenía mi carnecito de contratista y llegó un momento en que llegué a exploración allá, en Chihuahua, donde yo trabajaba, y el guardia vio el carnet, buscó en una lista y yo no, usted no puede entrar. Pero ya yo había sacado los 4 corotos que tenía yo en la oficina. O sea que me quedé sin trabajo como muchos de nosotros nos quedamos sin trabajo. Y empezó la militancia ya política más activa, ¿no? Ir a las marchas, estar en las reuniones, abrir la boca, qué sé yo, hacer cosas, pero lo que se llegó a hacer al final fue llegar al revocatorio. Es decir, convocar a un revocatorio que ya estaba en la Constitución al final. La verdad es que no hicimos mucho los que nos manifestamos en contra del gobierno, que éramos mayoría, creo yo, hasta ese momento. Todavía creo que el revocatorio lo perdió Chávez, pero bueno, eso es materia de discusión. Y llegando al revocatorio, conseguí un par de trabajitos que más o menos nos dieron como para mantener a la familia, pero llegó el momento en que dije, no, yo soy petrolero, yo soy opositor, yo soy un paria, aquí en cualquier momento, porque eran trabajos que conseguimos junto con otros amigos consultores, me acuerdo, con Texaco y con Statoil, creo que era el otro, que están buscando asociarse con PDVSA, pero cualquiera de esos momentos, cualquiera de esos, de los esbirros que están en PDVSA, vienen a decir, mira, esos que están ahí, a ese que está ahí, a ese con los bigoticos y la barba y los lentes me los sacas porque ese yo no quiero que trabaje con nosotros, como hicieron con una cantidad de contratistas, con Schlumberger, con gente. Total que bueno, en ese momento se planteó, ya, ya lo había yo planteado después del revocatorio, pero
llegó un momento en que dije, de aquí creo que hay que irse, creo que uno tiene todas las de perder. Y tengo aquí una frase que la tengo que la tengo en el libro y me la dije en ese momento. Mi visión del mundo, mis creencias sobre lo que es correcto y lo que no, o sobre el bien y el mal, para ponerlo más básico, no estaban preparadas para coexistir con la revolución bolivariana. Es decir, yo no tenía principios ni valores para estar en un país en el cual gobernara esa gente. Entonces el que sobra soy yo, obviamente. Ellos se van ahí, ellos no parece que sean ahí, no tienen, no se le ve hueco ni grietas por ningún lado, me voy yo. Total que me vine a México. Me vine a México como inmigrante y la vida del inmigrante la conozco porque mi papá fue inmigrante. Mi papá fue republicano en la Guerra Civil Española, 36 años 39, y ser republicano significa que perdió, que lo metieron preso, que tuvo 7 años preso en las cárceles de Franco, que salió de ahí, que siguió metido en política y que empezaron a perseguirlo de nuevo y que dijo, aquí hay que irse. Llegó a Venezuela en el año 50, hizo su vida y la familia, nosotros hicimos nuestra vida también en Venezuela. Entonces la emigración es un fenómeno que conozco y la comento con cierto detalle y anécdotas, ¿no? Y entonces yo, que nunca pensé en irme a Venezuela y probablemente la mayoría de los que estamos aquí estamos fuera y nunca pensamos en irnos a Venezuela porque Venezuela era un origen, perdón, era un destino, no era un origen, era un destino. Venezuela le dio de comer a cientos de miles de europeos que salían de la guerra y de los horrores y del hambre y de la miseria. Y así fue hasta que, bueno, hasta que pasó lo que estamos viviendo, en donde hay 8 millones de paisanos, somos 8 millones o más de paisanos viviendo fuera. Entonces, bueno, finalmente, pues sí, la inmigración se presentó como la única opción. Afortunadamente era temprano todavía, estábamos hablando del 2005, tenía unas empresas amigas que estaban invirtiendo aquí en México, empresas venezolanas. Me contrataron como director de planeación y aquí vine a Monterrey. Me vine a Monterrey y estuve eh, 13 años con la empresa, muy bien, es decir, afortunadamente a tiempo y con trabajo, ¿no? No fue una emigración de esas que hemos visto, sobre todo en los últimos años, dramática, que es un escape, ya no es una emigración, es un escape, es huir de lo que sea, del terror, de la miseria, del hambre. Total que en 2005 empecé yo a trabajar con la empresa, estuvimos 6 meses ahí como en periodo de prueba, a ver cómo le iba a cada quien, cómo nos llevamos, todo resultó muy bien. Y este, en enero del 2006, estaba agarrando yo mi taxi para Maiquetía para ya venir a radicarme definitivamente en Monterrey. Mirta se había quedado atrás arreglando unas cosas y ya se me unió un poco después. Ya teníamos casa alquilada y todo. Y da la casualidad que ese día de enero no me acuerdo qué día fue, si fue el 5 o el 6 de enero de 2006, yo voy bajando por la autopista con el taxi de madrugada, llegamos al aeropuerto. Creo que cuando pasamos por el viaducto viejo sonó algún tac, tac, que hubiera un hueco o algo así, ¿no? Llegamos a Maiquetía y cuando llego yo a Monterrey ese día, llego ya a mi hotel a incorporarme con la gente, con varios PDVSA, varios ex PDVSA que estaban ahí. Amigo mío, Ignacio Lairice, Luis Velázquez, qué sé yo. Bueno, luego vino Julián Salazar. Total, varios PDVSA que estábamos ahí. Y me entero, no sé si fue ese mismo día o el día siguiente, de que ese viaducto, lo habían cerrado. Y lo habían cerrado porque se estaba cayendo, porque ya lo habían dicho, ese viaducto se iba a caer, el viaducto que hizo Pérez Jiménez, o que terminó, no sé si lo hizo Pérez Jiménez y lo terminó Rómulo, lo que sea, el que se hizo en aquel momento cuando se construyó la autopista. Y entonces eso me pareció como premonitorio, o sea que de repente el taxi que yo tomé fue el último carro que pasó por el viaducto y después se cayó.
O sea, se cerró el puente, ahí hicieron aquella cosa horrorosa que fue la trocha y hasta que construyeron viaducto, ¿no? Y entonces eso me pareció como premonitorio. ¿No? Así, coño, se cae el puente, eso es como quemar las naves, eso es como que, bueno. Y eso es como que lo que pasó. Es decir, al final, aquí estoy en México, ya vamos a cumplir 19 años, cumplimos este año. Estaremos, ya, yo, pues obviamente la nacionalidad mexicana la tengo pues sí, no se me ocurre una manera mejor de vivir en este país, que además nos ha tratado muy bien. Nosotros también hemos hecho por este país, hemos creado valor en esa empresa donde estuvimos, creamos valor, produjimos gas condensado, es decir, descubrimos un campo, pero muy, muy de mucha calidad, muy bueno, que todavía está echando gas y condensado para afuera. Entonces, es decir, ha sido un intercambio muy provechoso para el país y para nosotros. Y la mudanza, la emigración a México cumplió con las etapas que en estos días leía yo un artículo sobre las etapas de los emigrantes, ¿no? Y me acuerdo de eso también con mi papá, me acuerdo de haber pasado por ella. Y la primera etapa es una tranquilidad de haber salido de algo en donde uno no se sentía seguro, en donde uno estaba eh, incómodo, en donde uno se sentía acosado por un sistema que se iba adueñando de todo, la inseguridad que había en Caracas y en Venezuela en general en ese momento, que iba además en pleno aumento, y llegar aquí a Monterrey, que en ese momento era, pues, bueno, es una ciudad grande, pero una ciudad muy tranquila. Obviamente que en México también las condiciones de seguridad se han ido echando a perder un poco. Monterrey todavía conserva unas condiciones muy aceptables, pero en aquel momento era como ir a, decir, como tener libertad de salir de noche, además que México estaba en ese momento muy entusiasmado con su nueva democracia, es decir, hacía 6 años que había ganado Vicente Fox y que había terminado la dictadura perfecta del PRI, entonces la gente estaba entusiasmadísima con la democracia. Ya vemos lo que está pasando y mejor no me meto en ese tema porque eso es política de otro costal, pero sí, en aquel momento me acuerdo que había un entusiasmo con la democracia, con los nuevos gobernantes, con que gobernara el PAN, con que el PRI se estuviera transformando, que hizo un momento muy, muy bonito en la historia de México. Ojalá que las cosas que han sucedido se puedan revertir en algún momento y este país vuelva a tener ese espíritu. Era un espíritu tipo 23 de enero, lo que uno leía en México en esos años. Y claro, parte de la emigración es lo que uno siente después de que transcurre ese periodo de liberación y de sentirse bien y de decir, oye, tengo un trabajo y me pagan bien y puedo tener una vida relativamente cómoda. Y me acuerdo que mi mujer y yo nos fuimos a recorrer el país, a recorrer México. Nos fuimos, le dimos la vuelta, fuimos para todos lados, para el Chepe, allá en Chihuahua, las Barrancas del Cobre, para todas las playas, qué sé yo. Teníamos como un entusiasmo con conocer con conocer el país. Estaba hablando de, estaba hablando de mi mudanza a México y de las etapas que uno pasa, ¿no? Y hablaba de la primera etapa, que siempre la primera etapa es como una liberación, como una sensación de libertad, de seguridad, de una cantidad de sentimientos positivos. Y luego eso va pasando, ese entusiasmo, como todos los entusiasmos se van superando, y viene una etapa de nostalgia, viene una etapa de decir, bueno, yo siempre me acuerdo hay una canción de Neil Diamond que dice, Neil Diamond se mudó, él era de Nueva York y él se mudó a Los Ángeles por su carrera musical, ¿no? Y hay una canción que se llama I Am I Said, que dice, Los Ángeles está bien, pero no es mi hogar. New York es el hogar, pero ya no es mío. Y me acuerdo un periodista argentino, Tomás Eloy Martínez, muy conocido en Venezuela en los años 70, 80, que decía, del exilio no se vuelve. Es decir,
uno, y eso me acuerdo yo de mi papá, es decir, mi papá continuamente diciendo, cuando se muera Franco yo me voy a España, y cuando se muera Franco me voy a España, y en Venezuela le fue muy bien y se murió Franco, y mi mamá no quería ni saber de moverse de Caracas, pero él, como había hecho esa promesa durante tanto tiempo, decía, se murió Franco, es el momento de irse a España. No, no se fue a España. Mi papá murió en Caracas después de una vida, creo yo, muy buena, muy exitosa, muy como lo quiera uno, ¿no? Pero también hago esa reflexión y por otra parte trato de contar el país en el que yo crecí. Un país con oportunidades, un país en donde uno estudió hasta el posgrado, en mi caso, ¿no? Yo estudié en un liceo, primero en un colegio, después en un liceo público, en la Universidad Central de Venezuela, y después PDVSA me patrocinó el posgrado. Entonces, todas las cosas que yo aprendí, más toda la parte sentimental y emocional que significa haber dejado la tierra donde uno hizo su vida, buena parte, la mayor parte de su vida. Eso es otra etapa esa es otra etapa que yo traigo al libro, ¿no? Obviamente con cosas que son bastante emocionales, como la gente que se fue. Es decir, y eso lo dedico yo en los agradecimientos del libro, la gente que fue parte de mi vida, mis amigos, amigos que son familia, que iban a ser hermanos, que se murieron y yo no estaba aquí, yo estaba aquí en Monterrey, ellos se murieron en Bogotá o en Houston o en, qué sé yo, o en Caracas y uno no estuvo ahí para despedirlo, ¿no? Eso, todas esas cosas que a uno le tocó aprender y que de nuevo yo pensé que me las sabía porque mi papá había pasado por ellas, pero no, uno no se las sabe hasta que no las vive. Otro punto, ya entrando un poco más en materia política, es cómo me inicié yo en la política. Yo ya les conté, es decir, yo me inicié en la política en la UCB y en la izquierda. Yo era militante del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, por decirlo así. Hijo de republicano español, emigrado, antifascista, ese tenía que entrar por aquí. Hay una anécdota que cuento en el libro, en donde queda muy claro por qué yo le dije chao a la Juventud Comunista y hasta ahí, ¿no? Este, Luego participé en una organización política que se llamaba Factor Democrático. Eso ya en los años 90, ya regresado al posgrado, ya con el izquierdismo bien atrás y creyendo en el consenso de Washington, en la mano invisible del mercado y pensando que el socialismo es un cuento en donde es un sistema político y económico hecho para gente que no es como nosotros. Como nosotros digo, como los seres humanos, ¿no? Y encima, si uno no quiere ser así, entonces quieren obligarte, ¿no? No, no, tú no eres así como hay que ser para ser socialista, entonces te vamos a obligar y entonces vamos a poner la dictadura del proletariado, toda esa cantidad de aberraciones. Bueno, total que ya salido de todo eso, me uní a un partido político, Factor Democrático. Sacamos, en la elección que ganó Chávez sacamos un diputado. Y creo que yo fui candidato a diputado, inclusive, pero pues en una de esas listas así que no eran salidoras para nada, ¿no? Pero sí conocí gente muy valiosa y eso me dio una cultura política que yo no tenía. Ahí estaba gente como Diego Bautista Urbaneja, Luis Salamanca, Luis Eduardo Paul, José Luis López, qué sé yo, Armando Gabaldón, gente de mucha cultura política, de mucha trayectoria, y eso me dio un aprendizaje invalorable. Me ayudó a entender Venezuela como un país político, ya no como un país petrolero, como un país, sino como un país político, ¿no? Y me ayudó a valorar lo que teníamos en la democracia, lo que tuvimos en la democracia, un país donde la gente tenía derechos y quizás tenía demasiados derechos y pocos deberes. Eso siempre le queda a uno como dando vueltas, ¿no? Y esa es la segunda Venezuela, la mía, la que, la que yo viví, quizás de los años 50, 60 a los años 2000, hasta que salí de Venezuela. Porque hay otra Venezuela, y por eso el libro se llama Historia de Venezuela, que es la de mi papá. Esa es otra.
Esa es una Venezuela que comienza en el año 50 cuando mi papá llega, y es una Venezuela en donde el que quisiera mancharse, y así lo pongo, las manos con grasa, con tinta, con tierra, tenía todo por hacer, porque en Venezuela estaba todo por hacer. Y Venezuela era un país hospitalario, era un país amable, era un país este, con eso, con todas las oportunidades para alguien que quisiera levantar una familia. Y ahí cuento anécdotas sobre lo que fue la emigración de mi papá y él consiguió trabajo viniendo en el barco, ya le dieron trabajo. Estaba en el barco de las Canarias para Caracas y ahí consiguió trabajo. Y consiguió trabajo como vendedor en una papelería y hay una anécdota muy simpática con cuando le fue a vender papel y material escolar a Shell y a Creole allá en Paraguaná. Pero al final mi papá terminó, lo que le había gustado toda la vida era escribir, terminó como periodista, publicó una cantidad de novelas, una cantidad, por lo menos 6 o 7, y luego terminó como dramaturgo con una trayectoria, yo creo, muy destacada. Es decir, él hicieron una junta, mi papá y el grupo Rajatabla, y presentaron Su muerte García Lorca, Bolívar, Zipango. La muerte de García Lorca estuvo creo que un mes completo off-Broadway en un teatro por allá traducía al inglés. Bolívar pues, le dio la vuelta al mundo. Total que esa era la Venezuela, la primera Venezuela, la Venezuela de oportunidades, la que me acuerdo que mi papá decía, yo me fui a Venezuela porque gobernaba un escritor, y un país donde gobierna un escritor tiene que ser un país civilizado. Y cuando llegó ya estaba mandando Pérez Jiménez, porque bueno, las cosas en aquella época pues toman su tiempo, y dice, bueno, ni modo, ya estoy aquí, ¿no? Pero al final, sí, en democracia fue donde mi papá hizo casi toda su obra. Él empezó a publicar cosas aún en la época de Jiménez, pero en democracia fue que él se destapó y tuvo un programa de televisión, 13 años ahí hablando de teatro y qué sé yo. Entonces, mi papá, eso, el inmigrante que llegó, él llegó con una maleta de artesanía para vender y sus corotos en otra maleta. Y la maleta de artesanía era el activo que él traía. Y ese inmigrante que llegó con una maleta de artesanía y un baúl y la familia en las Canarias esperando el boleto, ese señor hizo una vida completa y tuvo todas las oportunidades a pesar de ser extranjero. Obviamente se nacionalizó rapidito porque tuvo ese mismo entusiasmo con el país en lo que llegó, saliendo del horror que era España en aquella época, en los años 50. Entonces, esa es otro cuento que yo también quise echar, que es el cuento de la Venezuela que yo viví, con todo y la decadencia de la democracia, con todo y la situación económica que se fue empeorando a medida que avanzaban los años, y la Venezuela que vivió mi papá, y compararla con la Venezuela que estamos viendo ahora, o sea, con lo que pasó, con lo que hizo esta gente con el país, pero luego, no solo con lo que hizo esta gente con el país, sino que hicimos lo que hizo la sociedad con el país. Y ahí me transporto un poco que es ya la última parte del libro, me transporto un poco a el trabajo que yo hice. Primero, esa fue mi tesis de grado en MIT, es una tesis sobre psicología organizacional, el impacto de la idiosincrasia sobre las organizaciones. Que es la variable independiente, la cultura es la variable independiente y lo que determina de alguna manera todo lo demás, cómo las organizaciones se organizan, valga la redundancia, y al final cómo un país se organiza y funciona, ¿no? Y, y en esa cultura, es decir, y con esa cultura, analizando esa cultura y sus valores, empecé a familiarizarme con cosas como la motivación al logro, la externalidad, la internalidad, la motivación afiliativa, partiendo de los trabajos que hizo Dave McClelland, el psicólogo social en los años 70, que luego continuó Gerd Hofstede en los años 80 y que luego continuó con mucho trabajo y con mucho interés la gente de la Universidad de los Andes, el Laboratorio de Psicología Social de la Universidad de los Andes. Esa gente ha publicado una cantidad de trabajo y es una cantidad de trabajo que hay que leer si uno quiere conocer a su país y si uno quiere, pero conocerlo a fondo, no como un folclore, no con anécdotas, sino conocerlo a fondo. Me metí por ahí
empecé a darme cuenta de una cantidad de cosas que no había visto antes. Es decir, eso, con lo que mencionaba hace un rato, la motivación de poder, una de las más altas del mundo en el trabajo de McClellan, la motivación de logro, una de las más bajas del mundo, y ahí estamos hablando de análisis que se vienen haciendo desde los años 30. Y al final eso cómo termina en términos prácticos, en términos reales, termina el año 98, la gente votando por un caudillo, la gente que cree en el populismo, la gente que cree en el paternalismo, la gente que cree en que tiene que ser eh, gobernada por alguien con poder ilimitado, y en toda esa cantidad de cosas, y en lo que ha pasado del año 98 para acá. Eso, es decir, donde digo que el chavismo no vino de ningún lado, el chavismo estaba en Venezuela, el chavismo quizás es la peor expresión de la cultura de nuestra sociedad, pero es una expresión de la cultura de nuestra sociedad. No lo trajeron de Colombia, ni lo trajeron de Estados Unidos, ni lo trajeron de Cuba. No, ahí está. Finalmente, en el libro analizo el mañana, es decir, qué pasa cuando esta gente se vaya, cuando se vaya. Y ahí no quiero entrar todavía, o por lo menos en este momento en esa discusión, si se van o no se van. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, obviamente que hay que reconstruir un país en ruina, pero hay que reconstruir una cultura, hay que redefinir, hay que reinventar una cultura que nos haga ser no un país populista y paternalista, sino un país competitivo, próspero, con motivación al logro, este, con todo lo que define a una sociedad próspera y democrática. Y sobre todo hago énfasis en la palabra democrática, porque cuando uno analiza la cultura de la sociedad venezolana y este, compara eso con lo que tiene que ser un país o una sociedad para vivir en democracia, hay una disonancia bastante fuerte. La democracia es un sistema en donde la tolerancia, la cooperación, la negociación, la aceptación de la crítica, el balance de poderes, toda esa cantidad de cosas tienen que estar muy vigentes y tienen que estar donde importa, que es en la cabeza de la gente. Y si eso no está en la cabeza de la gente y la democracia se instala como un sistema de elecciones y de gobierno, esa democracia será inestable porque la gente está pensando en otra cosa. Porque la gente cuando la democracia falle, y las democracias fallan como cualquier sistema humano, lo que va a pensar es, no, aquí hay que traer una bota, aquí hay que traer un militar, aquí hay que traer un caudillo o un iluminado. Y eso fue lo que nos pasó. Lo que pasa es que también trajimos un caudillo y un iluminado eh, muy especial, es decir, con una gran ambición de poder, la izquierda además, la ambición de poder que tiene desde los 60, que uno pensó que se había democratizado, pero parece que no, que se había vuelto más resentida que nunca. Con una gran ambición de poder y con una falta de escrúpulos que no conocíamos, que no habíamos visto en ningún otro gobierno. Entonces, eso quizás es el final del libro, ya no en tono anecdótico y de biografía y de autobiografía, sino más bien en tono de comentario político, un poco de análisis político y cultural. Y bueno, yo creo que ya he hablado suficiente, inclusive yo creo que fue que el sistema se puso bravo porque estaba hablando mucho y me sacó a mí, pero lo sacó a todos. Pero no, muchas gracias por escucharme y por supuesto, como siempre, estoy a la orden para comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. El libro, por cierto, para la cuña, Eduardo, con tu permiso, el libro se consigue en Amazon. ¿Ok? Se consigue en ebook, en Amazon y en una cantidad de plataformas. Y en físico se puede pedir en Amazon. Por lo menos sé que se consigue en Amazon Estados Unidos, Amazon México y Amazon España. Bueno, ya una cantidad de gente lo ha comprado y me lo ha comentado.
Ha tenido buenas reseñas hasta ahora. Bueno, hasta aquí la cuña, Eduardo. Gracias gracias y disculpa. Oye, Alberto, pues mira, te doy muchísimas gracias por esa charla. Creo que no va a ser la última, A la porque orden. oyéndote hablar, tú estás trayendo una serie de elementos que han sido poco estudiados en el grupo petrolero, como es la parte de la cultura. Y sobre todo mencionaste dos autores fundamentales como McClellan y Hofstede, y quizás señalaste lo que decía McClellan, pero no señalaste lo que decía Hofstede No, de la tremenda distancia de poder que nosotros exacto. tenemos en nuestra cultura y cómo somos el país que batió récord en eso. Pero yo creo que valdría la pena hacer otro webinar sobre cultura y éxito. Yo estoy a la orden Porque para eso. sí, Sí. Es un tema, es mi tema, el tema que velo me preparando gusta. porque te vamos a Seguro, invitar. ¿Está seguro, bien? Eduardo. Con todo gusto, con todo gusto. Ok, Por cierto que Hofstede, además de la distancia de poder, Venezuela tiene el mínimo, me acuerdo que era el más bajo individualismo de la muestra. O sea, lo parejeros que somos nosotros, para bien y para mal, ¿ok? Porque parejero quiere decir que uno tiene buenos, es decir, en mi caso, he tenido muy buenos amigos a lo largo de mi vida, pero también al mismo tiempo eso quiere decir que la amistad y las relaciones personales están por encima de las instituciones y eso hace las instituciones débiles. Entonces, es toda una cosa que sí, que yo a la orden para discutirlo cuando ustedes quieran, Eduardo. ok, cómo no. Bueno, velo preparando, vamos a hablar después. Seguro. Además, está preparado ya, porque yo he dado esa Ok, charla excelente. muchas veces. Ok, Bueno, mira, aquí te felicitan, excelente presentación. Y te gracias. hacen la primera pregunta. ¿Cómo cree usted que la diáspora venezolana afectará el desarrollo y futuro del país en los dos escenarios, con y sin el chavismo, madurismo en el poder? Bueno, con el chavismo podemos hacer muy poco, porque con el chavismo lo que tenemos es un país, un búnker de unos malandros y desde afuera no podremos hacer gran cosa con el chavismo. La diáspora tendremos que seguir juntándonos para cantarle a la Virgen del Valle y comernos las arepitas entre nosotros y continuar con nuestra relación de paisanos. Sin el chavismo ya es otra cosa. Primero, es algo que también yo discuto en el libro. Yo digo, eh, eh, hay gente, porque ahí hay una gradación completa. Hay gente que dice, en lo que caiga Maduro, yo me voy para Venezuela. Hay gente que dice, ya va, déjame ver. Y hay gente que dice, yo me quedo donde estoy porque ya tengo, mis nietos son mexicanos, o son gringos, o son canadienses, o son españoles. Y entonces, sí, la diáspora, lo que, es decir, lo que yo he dicho de la diáspora es estar activada, estar informada, hacer lo que uno pueda. Yo aquí en Monterrey hacemos reuniones, manifestaciones o concentraciones, y uno va para allá y uno se toma fotos y uno va para el periódico y uno contribuye en lo que puede. Eh, pero luego de que se vaya el chavismo, ahí me disculpan quizás el tono pesimista, pero es que yo creo que aun cuando se vaya el chavismo de Miraflores, nosotros vamos a tener una situación de gran inestabilidad en el país. Esos bichos no se van a quedar tranquilos. Ah, me sacaron y me voy a Mónaco a vivir de... No, no, ahí mucha gente se va a quedar ahí, mucho malandro se va a quedar ahí, y van a tratar de hacerle la vida muy difícil a quienes les toque gobernar. Este, y además nosotros tenemos, es decir, en este momento nosotros ganamos la presidencia, pero ellos tienen la asamblea, ellos tienen los poderes, ellos tienen, es decir, no va a ser una situación fácil, va a ser una situación muy complicada y ahí creo que cada quien decidirá por su cuenta. Yo me voy para Venezuela porque yo quiero ayudar con la reconstrucción o yo me quedo hasta ver cómo van las cosas o yo me quedo y voy de vacaciones cuando el país se acomode.
Es decir, lo único que yo podría decir es, sigamos, este, sigamos pendientes, sigamos activados, sigamos informados. Yo escribo, es decir, es lo que, y mi contribución es esa, yo escribo cada 2 semanas un artículo en un periódico de Venezuela hablando mal del gobierno y tratando de proponer cosas cuando tengo algo que proponer. Y estoy pendiente, por ahí, ¿ok? Por ahí. De nuevo, depende del grupo al que pertenezca uno. Ok. Excelente, Alberto. Tu apreciación sobre los venezolanos es muy acertada. Ahora bien, en el mundo también se nota que la democracia está en dificultades. ¿Qué semejanzas y diferencias con nosotros? Esa es una buena pregunta que yo no sé si puedo contestar porque, ah, porque Latinoamérica tiene unos rasgos culturales similares, ¿ok? Entonces en Latinoamérica, si hablamos de América Latina, siempre vamos a estar en ese filo en donde la democracia es inestable, pero se aguanta, pero viene uno que va a usar las leyes de la democracia para acabar con ella y qué sé yo, porque toda la Latinoamérica, si uno ve, si tú conoces el trabajo de Hofstede, Eduardo, ¿no? Que lo mencionaste ahorita, tú ves cómo se parecen, él hace unos mapas culturales, cómo se parecen los países de Latinoamérica, tienen menos motivación al logro en términos de distancia de poder y todo eso. Entonces, hay democracia. En Latinoamérica las democracias son inestables y eso lo vemos. Es decir, aquí mismo en México están pasando cosas preocupantes. En Colombia están pasando cosas preocupantes. En todo el continente han pasado cosas preocupantes. Ahora, también en el resto del mundo eh, hay cosas que preocupan. Es decir, en Estados Unidos la polarización de Estados Unidos es una cosa que preocupa mucho. No es es decir, las discusiones han pasado de ser democráticas a ser antagónicas, ¿no? A ser discusiones este, duras de odio entre un bando y otro, ¿no? ¿A qué se debe eso? No sé, puede haber muchas teorías. Por una parte, hay un gran bloque en el mundo, que es el bloque ruso, chino, donde está Irán, donde está, tú sabes, toda una cantidad de gente, que dice la democracia es un sistema que no sirve, ¿ok? Y por lo tanto hay que acabar con ella y ahí boicotean la democracia cada vez que pueden, ¿no? Y están en contra de lo que de los valores en los que nosotros creemos. Y nosotros quizás estamos siendo un poco débiles o no, no sé. De nuevo, una pregunta muy amplia y muy complicada. Pero nuestras democracias a lo mejor estamos dejando que se debiliten y que se contaminen con rasgos culturales que son más de dictaduras y más de enfrentamientos, ¿no? Tipo eso, tipo la polarización en Estados Unidos, que de nuevo a mí me preocupa una cantidad, ¿no? O bueno, sí, ahí ya se mete uno en cosas que son más delicadas, la islamización de Europa, ¿no? O qué sé yo, o el ascenso de la derecha extrema, por llamarlo de alguna manera, en Europa como consecuencia de la emigración. Es decir, el mundo está viviendo una complejidad quizás alimentada por la tecnología, por las noticias instantáneas, por qué sé yo, cantidad de cosas, está viviendo una complejidad preocupante. Preocupante. Ahí yo lo único que hago es, yo soy occidental, mi ética es judeocristiana, yo nací en esta parte del mundo, yo soy liberal y soy demócrata. Y eso es lo que yo defiendo. Y lo seguiré defendiendo, así como, tú sabes, como defiendo el derecho de tener un plato de comida. Eh, Sorry si la respuesta es un poco vaga o di mucha vuelta, pero es una pregunta muy complicada que tiene muchas respuestas y muchas aristas en todo el mundo. Sí digo, en Latinoamérica la democracia sigue siendo inestable. Nosotros, con la cultura que tenemos en América Latina, con la devoción que nosotros tenemos por los caudillos, por los poderosos, por las soluciones mágicas, por los iluminados, eso no cuadra con un sistema democrático. ¿Ok? El sistema democrático es una cosa mucho menos mágica y más terrenal y más
en función de lo que es el ser humano y no de lo que quiere uno o querría uno que fuera el ser humano. Te pregunto, bueno, te comentan y te preguntan. Lo que siempre falta en estos relatos e historias fue la generación de los años 80 al 2000. ¿Qué opinas de esa época y por qué crees que no se escribe de ella? Quizás por falta de un cuentacuentos de esa época o por qué. Es muy posible que sea por falta de un cuentacuentos. La generación, asumo que está preguntando la generación que nació en los 80, ¿no? Porque hay otra que es la generación que viene después de la nuestra, que fue la generación a la que le tocó graduarse de la universidad durante la década perdida de los 80. Esa gente no tuvo las oportunidades que tuvimos nosotros, los baby boomers, ¿no? Somos los boomers, ¿no? Eh, pero es posible que no haya un cuentacuentos y debería haberlo. Y una de las cosas que yo tenía pendiente conversar y que no lo dije es, otra de las cosas que a mí me motivó a escribir el libro, además del miedo por la pandemia y el virus, fue a Venezuela hay que contarla y cada quien tiene que echar su cuento de la mejor manera que lo recuerde para que eso quede, porque los que están ahí, los que están en el gobierno, los que están generando información, los que están matando información en Internet, para que ellos queden bien, esos están queriendo cambiar la historia y nosotros no debemos permitir que nos cambien la historia, sino que cada quien está en la obligación, ya sea por tradición oral, como hacían los primitivos, o escribiendo lo que pueda. Uno tiene que escribir su historia y decir la verdad. Y esto fue lo que pasó. Este, y esto tiene que recordarse de esta manera, no es que dentro de 50 años Chávez sea un nuevo libertador y el chavismo haya sido la maravilla que le pasó a este país, ¿no? La historia hay que contarla como está pasando. Y eso fue una de las cosas que a mí me motivaron a hacer este libro. Yo quiero contar la Venezuela que yo viví, la Venezuela que vivió mi papá. Y son dos Venezuelas, y son dos Venezuelas y no tres, porque esta tercera, que es la que está mandando ahora para mí, no es Venezuela. Es decir, no merece que la llamen de esa manera por cómo la está manejando esta gente y por la ruina a la que han llevado al país. Eso hay que contarlo. Entonces, es posible que si faltan cuentacuentos, hay que buscar esos cuentacuentos. O cada quien tiene que ponerse a contar su cuento este, para contar su verdad. Bueno, ahí está mi mujer haciendo un libro que está en esa dirección. Ella ya publicó un libro que se llama La rebelión de los náufragos, que es, un, que es una Biblia de lo que pasó cuando el paquete de Carlos Andrés en los años finales de los 80, principios de los 90. Pero eso es. Y a lo mejor los dos nos hemos puesto en eso, contar la verdad. En la diáspora existen muchas ONG o asociaciones de diferente tipo. ¿Cómo crees tú que se puede lograr un objetivo común? Mm. Yo no sé si haga falta lograr un objetivo común. Me imagino que cada ONG tiene su objetivo, tiene su foco, y que cada ONG se dedique a su objetivo y a su foco, dependiendo de dónde estén. Si a lo mejor si hay dos ONG aquí en Monterrey que están dedicadas a la atención a los migrantes venezolanos que pasan por aquí, sería bueno que se unieran. Hay un tema ahí que, bueno, a lo mejor hace la discusión, hace la conversación muy larga, pero nosotros los venezolanos tenemos capital social bajo, ¿no? Eso es otro libro que también otra corriente basada en el capital social y las democracias y todo eso, ¿no? Y entonces nosotros, como tenemos capital social bajo, nos cuesta mucho organizarnos, sobre todo con gente que no es de nuestra cercanía. Entonces, eso quizás tenerlo en cuenta, pensarlo y decir, yo soy venezolano, tengo una ONG, estoy ayudando a la gente, déjame ver quién más anda por ahí en lo mismo que yo para ver si se puede unir conmigo. Es decir, hay que forzar la unión, porque nosotros tendemos a dividirnos en mosaicos, ¿no? Y esos mosaicos son nuestros amigos, nuestra familia. Somos un país muy de mosaicos, ¿no?
Por eso es que en Venezuela hay muy pocas empresas, lo que llaman public company en Estados Unidos, que son pues, empresas públicas, ¿no? En Venezuela las empresas son familiares. Son familiares, eso tocó yo en mi primer libro. Son familiares porque tú vas creando una empresa a través de tus contactos cercanos. No creas una empresa y abres el capital para que cualquiera invierta. No, 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 aquí no va a invertir todo el mundo. Aquí lo que va a invertir es la gente que yo conozco. ¿Me explico? Entonces, hay que ser un poco más abiertos en ese sentido y tratar de quitarse un poco eso de que yo me junto con mis panas, ¿no? Tenemos que juntarnos con nuestros paisanos si es que podemos hacer algo juntos. Y si no, pues que cada quien haga su trabajo. Si la sociedad no tiene valores democráticos, podríamos decir que la causa principal fue la falta de enfoque en la educación desde la primaria y sobre todo en la de bachillerato de esos valores democráticos. Esto significa que si van los que están ahora en el régimen, falta 10 a 15 años para reeducar. Sí, sí, una de las cosas, pero no solo, lo que pasa es que no es solo en la escuela, pero también pero por supuesto en la escuela y la secundaria, es decir, la educación cultural, la educación para el trabajo, la educación para el logro. Esa es una tarea, no sé si te recuerdan, aquel Ministerio del Desarrollo de la Inteligencia que tenía Luis Alberto Machado cuando Luis Herrera. Es una maravilla de proyecto, es una belleza de proyecto. Eso lo que decía era, vamos a inculcarle valores de logro, de prosperidad y de competencia a los muchachos. Es decir, bueno, él era amigo de mi papá y lo conocí y lo escuché hablar y era una maravilla lo que el señor tenía en la cabeza, pero obviamente que duró lo que duró el gobierno. Pero sí, y cuando uno va y lee el informe de McClellan del año 70 y pico, vaya a ver si tiene tiempo, McClellan dice, para lograr un cambio cultural no es solamente las escuelas, no, es la radio, son las telenovelas, es la propaganda, es todo, es decir, es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo de cambio y como esfuerzo de cambio sabemos las etapas que hay que pasar y sabemos lo que, lo que cuesta, ¿no? Lograr un cambio cultural de esa magnitud. Entonces sí, por supuesto que tiene que ser en las escuelas, por supuesto que tiene que ser en bachillerato y hasta donde se pueda, pero es que también tiene que abarcar eso eh, a la sociedad entera. Y para eso, lo primero que hay que hacer es conocernos. Lo primero que hay que hacer es decir, coño, a Chávez lo trajimos nosotros. ¿Y cómo se nos ocurrió? ¿Por qué trajimos a Chávez? Empiece a averiguar, empiece a leer los papeles de la ULA. A Chávez lo trajimos porque a nosotros nos encanta una bote, nos encanta un caudillo, nos encanta un tipo que nos prometa cosas y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y eso es lo que hay que cambiar en el fondo para que eso no nos vuelva a pasar. Pero eso está a todos los niveles. Sí, por supuesto que la educación, pero, pero además toda la sociedad tiene que estar consciente de eso, tiene que conocerse. Es como cuando tú tienes un problema de, qué sé yo, cuando vas a un psiquiatra, ¿no? O un psicólogo, es decir, el psicólogo te dice, venga, acá vamos a ver un gato a ver qué es lo que tienes tú por ahí, ¿no? Y de repente descubres cosas y dices, pero mira, esto es lo que no me está dejando avanzar, no me está dejando progresar. La sociedad tiene más o menos eso mismo, es decir, yo no me conozco como sociedad y mira la pata que metí en el año 98 y las que metí después cuando le aprobé su constitución y su asamblea y todo eso. ¿Y por qué lo hice? Mira, lo hice porque estos son mis valores. Pues estos valores tenemos que cambiarlos. Y tengo que cambiarlo empezando por mí mismo. Y empezando por mi familia. Y empezando por la escuela. Y tiene que haber un liderazgo que entienda eso. Y que haga todo lo que haya que hacer para que nosotros nos volvamos una sociedad próspera, una sociedad más normalita, ¿no? Escribir el libro para mí, La variable independiente y hacer la tesis, fue una revelación. Yo me descubrí una cantidad de cosas que bueno, que yo no estaba tan claro que la tenía, motivación de poder tenía mucha, y así, y uno mismo empieza a verse y empieza a volverse un poco más presentable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sí, tiene que ser un esfuerzo muy grande,
yo lo comento también en la parte final del libro y en la variable independiente también lo dije. Es decir, el esfuerzo de reconstrucción, por supuesto que habrá que reconstruir el país y su planta física y su industria petrolera y la industria eléctrica y todo, pero hay que reconstruir también, tenemos que reconstruirnos nosotros, porque si no vamos a tener a Chávez dentro de 10 años o dentro de 15 otra vez, otro Chávez, otro tipo de esa calaña, si nosotros no nos reconstruimos como sociedad. Dicen, en su opinión, cómo fue que en un país que fue la envidia de Latinoamérica hayan salido de nuestra sociedad un grupo de inadaptados o resentidos y por qué se le permitió llegar al poder? Creo que ya la respondió. Sí, más o menos. Porque dejamos a esos desadaptados. Uno ve cómo esos desadaptados fueron infiltrándose y fueron pasando lisos. Por ejemplo, todo el grupo de Chávez. El ejército sabía perfectamente que Chávez estaba conspirando y que tenía una cantidad de compinches ahí que estaban conspirando y que iban a dar un golpe en cualquier lado. Y no le hicieron nada. Lo dejaron pasar. No, tranquilo, mándalo para allá. No, que esto, que está. Es decir, esa afiliación, esa desapego a las normas, al cumplimiento estricto de las normas, eso. Y luego, nuestra cultura, es decir, nosotros nos fuimos desencantando de la democracia porque nosotros queríamos porque ahí está nuestra cultura paternalista. Nosotros no, yo quiero un gobierno que me resuelva, yo no quiero un gobierno que me consiga trabajo, yo quiero un gobierno que me resuelva, que me ponga donde yo esté cómodo, que yo no tenga que tomar decisiones, que, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se fue deteriorando eso. Entre falta de motivación al logro y entre motivación de afiliación y entre falta de cumplimiento de las normas y entre instituciones débiles y desencanto por una democracia a la que no se le dio la oportunidad de continuar, ahí terminamos lo que terminamos. Ok, mira, con esto finalizan las preguntas y vamos a pasar al derecho de palabra. Tiene la palabra Pedro Figueroa. ¿Me escucha, Eduardo? Perfectamente. Ajá. Ah, colega, gracias, muchas gracias por su interesante charla, incluido que me hizo recordar mis primeros años en Creole, tía Juana, como ingeniero de petróleo en el año de 1956. Le pregunto, ¿usted o algún otro escritor venezolano ha plasmado en un libro que fue, y aquí hubo la interrupción, la meritocracia y la activa participación del petrolero venezolano en al punto que ese 0,2% de la población venezolana generó el 98% de los recursos en dólares para que los políticos manejaran a Venezuela? E inclusive durante Bien, toda la década Pedro. de 1950 teníamos el per cápita individual más alto que ningún país de Europa. Sí, Pedro, yo le dedico unas cuantas páginas del libro a la meritocracia. De hecho, a describir con cierto detalle cómo es que funcionaba la meritocracia. Yo hablo de las evaluaciones anuales, de la estimación de potencial de cada persona, de cómo se hacía una curva de Gauss con los empleados, de cómo todo se manejaba según un sistema que no era que el sistema funcionaba porque además del sistema, el sistema estaba metido en la cabeza de la gente, si la gente creía en eso y de esa manera actuaba. Sí, eso fue, bueno, y es una gente que, aquí estamos, ¿no? Pero yo sí, yo le dedico eh, páginas a la meritocracia y a mi experiencia en la industria petrolera, lo que me enseñó a mí la industria petrolera, lo que me enseñó Creole, lo que me enseñó Lagoen, lo que me enseñó toda esa gente que venía de este,
de esa actividad que fue tan productiva y que fue, es decir, que le dio tanto al país hasta que se reemplazó la meritocracia por la fidelidad política y se acabó. Julián, Yo sí me voy a permitir hacer una promoción del libro de Alberto, porque hay un teléfono por ahí, Un teléfono. porque lo leí, lo bajé de Amazon, me llegó en 4 días aquí a México y me gustó mucho el libro, Alberto. Es una buena obra y lo recomiendo ampliamente, ya que inicias la narración, como lo mencionaste, a partir del revocatorio de 2004, con toda la cantidad de frustración que nos ocasionó esa época y ya prácticamente entramos en una depresión colectiva. Me causó mucho impacto tu obra, muy ligera en la lectura, muy profunda en los planteamientos sobre la cultura democrática del venezolano. Gracias, Alberto. Felicitaciones por tu presentación, felicitaciones por tu obra. Excelente. Lo recomiendo ampliamente para que lo puedan bajar de Amazon. Gracias. Gracias a ti, Julián. Tú has sido muy, un promotor, el mejor promotor que yo he tenido de mi libro, porque además lo dijiste en LinkedIn y lo pasaste por WhatsApp y todo eso. Muchas gracias. Y me alegra mucho y es un honor que te haya gustado mi libro de esa manera. Gracias de nuevo. tiene la palabra María Ángela Capelo. Abre el micrófono, María Ángela. Hola, Alberto, gusto en escuchar tu presentación. Yo quería tus comentarios respecto a las Fuerzas Armadas, porque yo creo que si esa meritocracia se hubiera aplicado también dentro de las Fuerzas Armadas, hoy no estaríamos en la situación que estamos, en donde por falta de apoyo de las Fuerzas Armadas, la mayoría que ha hecho tanto por oponerse al régimen no ha logrado ese apoyo que permitiría un cambio, ¿no? Internamente. Eh, Hola María Ángela, gusto de verte. Siempre. Sí, tú tienes un punto muy válido. La meritocracia de las Fuerzas Armadas se violó, se acabó con ella, se le pasó por encima, cuando todos estos militares conspiradores que eran del grupo de Chávez no fueron expulsados de las Fuerzas Armadas, dados de baja de las Fuerzas Armadas. Esta gente se sabía, además el cuento es muy viejo, yo sigo mucho, hay un coronel que se llama Antonio Guevara, que algunos de ustedes, amigos, les he enviado cosas que él escribe, ¿no? Y él es un tipo conocedor, muy conocedor, está por supuesto exilado, es un tipo muy conocedor de la dinámica militar venezolana y él lo canta, pero así con una claridad. Es decir, toda esta gente pasó por los filtros de las Fuerzas Armadas y llegaron a posiciones de comando y dieron un golpe y todos sabían que estaban conspirando y los dejan dar el golpe y dan el golpe. Y encima después los les hace un sobreseimiento de la causa y los dejan libres y le dan derecho político. Es decir, ¿qué es lo que qué es lo que uno está viendo ahí? Ahí está viendo unas instituciones que no funcionan. Estás viendo una meritocracia que no funciona. Estás viendo unos pecados, por llamarlos de esa manera, que no se castigan. Ahí hay un ejemplo muy claro, muy vivo de lo que son instituciones que no funcionan y de lo que es que dejar que los peores lleguen al frente, en lugar de que sea al revés. Pero es verdad, y esa es nuestra cultura. Esa es nuestra cultura. Ay, no, pobrecito, déjalo ahí tranquilo. Tú sabes, vamos a dejarlo ahí. Nada, nada, ahí no pasa nada. No, tranquilo que sea amigo mío. No, 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 no. ¿Para qué lo vamos a castigar? No. Y entonces, obviamente, cuando eso ocurre de esa manera, los peores, que son los que tienen menos escrúpulos, pues se cuelan y llegan al frente y eso fue lo que hicieron. Pero sí, tienes toda la razón, María, la meritocracia de las Fuerzas Armadas, pues debe ser como la meritocracia de PDVSA ahorita, que probablemente no exista, ¿no? Pero sí, así es. Así es. Gracias. Eso tiene impacto en todo. Es decir, las instituciones débiles tienen impacto en todo. Y por eso es que
porque es otra cosa que yo repito mucho, las elecciones en un país como Venezuela, no estamos eligiendo a un presidente de un país democrático normal, europeo, no, estamos eligiendo a un caudillo. ¿Por qué? De Porque las hecho, instituciones son débiles y ese cuando tipo al tú final va a terminar comentabas, haciendo lo que le dé la gana. Mm. voy a María Ángela, citar, no, adelante, Jorge. Bueno, entonces, Jorge Cancoff. Mira, muy interesante la presentación. Yo también voy a pasar para la parte, pero tengo dos puntos que es bueno aclarar. Uno es con relación a lo que pasó en diciembre del 2002 con respecto al paro. Ya yo he hablado con la gente del petróleo y allí está presente varios de ellos allí. Y lo otro es que nosotros acabamos de terminar de escribir un libro sobre la meritocracia en Venezuela, donde los autores son Héctor Riquese, Nelson Olmedillo y yo, que ya se ha terminado y estamos en proceso de la publicación sobre el éxito que ha sido. Pero prefiero ahora en la sobremesa, Alberto, darte algo más concreto porque yo estuve presente en diciembre del 2002 y en 3 juntas directivas y sé lo que pasó porque lo viví. Pero voy a dejarlo para la sobremesa porque es un poquito más largo. Ok. Perfecto. Ahora Ok. sí, yo leí en algún sitio sobre el libro donde participa Héctor Riquese sobre la meritocracia. Me pareció bien, bien interesante la iniciativa. Pero ok, perfecto, lo tocamos después. Bueno, Jorge Sajía, por favor. Bueno, muy compleja la presentación de Alberto y da para todo, ¿no? Los orígenes de la debacle de Venezuela que viene desde la guerra de independencia. Yo digo, cuando yo veo esta situación actual, yo pienso en la guerra de independencia y digo, cónchale, ellos sí sufrieron. El 80% de la población de Venezuela desapareció prácticamente, ¿no? Esto es una papaya. Y como está la situación en el mundo, que tú lo mencionaste, pero yo quiero aprovechar estos pocos minutos para rendirle un tributo a José Antonio Real, a tu padre, que yo lo considero el padre del teatro en Venezuela, si bien la literatura se lo concede a Juan Vicente González o Andrés Bello, pero yo tuve un contacto con tu padre de lejito. Él era el conferencista y yo estaba sentado aquí porque yo también hice teatro. Entonces, José, y vivió 98 años tu padre. Y tu vida y mi vida es una vida paralela, porque hicimos lo mismo, militamos en el Partido Comunista, fuimos hippies, fuimos de todo, y nos graduamos en el 73, y nos enseriamos. Pero un Bueno, Jorge, reconocimiento a José Antonio Real. Ah, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Tú siempre has sido muy elogioso cada vez que has tenido la oportunidad, muy elogioso con mi papá y donde quiera que esté, te lo agradece. Te lo agradece, sí. Muchas gracias por esas palabras. bueno, tiene la palabra Daniel Iribarren. Hola a todos. Hola Alberto, mucho gusto. Soy Daniel Iribarren, conocemos de tiempos atrás, ¿verdad? Sí, Eh, señor. Voy a ¿Cómo estás, Daniel? aprovechar tu- tus minutos aquí o tu conversatorio para hacerte una pregunta. Con tu imaginación, experiencia y genes y línea base que te da ese libro que acabas de completar, ¿podrías hacernos un ejercicio de futuro? Quiero decir, ¿cómo ves qué cosas habrían que hacer para lograr ese futuro que todos queremos después de toda esta debacle que hemos tenido hasta la fecha? Eso complicado. Un Complicado, ejercicio de futuro, un ejercicio de ¿sí? futuro. Pero corto. Obviamente que hay que poner escenarios ahí, ¿no? Vamos a ver, poniéndose, vamos a decir, del lado optimista de la calle, pensando que vamos a salir del régimen. Eh, lo que viene es
sumamente complicado aún saliendo del régimen. Nosotros vamos a tener una situación de inestabilidad por años, aún saliendo del régimen. Es decir, solamente poniéndose de esa manera, con la imaginación. Imagínate tú, presidente de la República, en un territorio donde tienes una asamblea en contra, donde tienes a los poderes públicos en contra, que además los nombra la asamblea, donde tienes unas fuerzas armadas que no sabes qué esperar de ellas. Es decir, lo primero que hay que hacer es un trabajo político, quizás hasta militar, muy complejo y muy sostenido y que va a tomar mucho tiempo. Nosotros no, esto no se va a resolver así de un día para otro ni de un mes para otro. Esto va a tomar años en que nosotros podamos recuperar la gobernabilidad, que es lo primero que hay que recuperar. Va a haber un problema de gobernabilidad tremendo, es decir, porque además vas a tener malandros, tú sabes, que hasta ayer eran tarifados del régimen para atacar a la oposición, lo vas a tener ahí en la calle, es decir, va a ser un problema en donde va a haber que, no sé de qué manera, desde el punto de vista político, puedas tú manejar eso de una forma eficiente o efectiva. Es decir, pero van a ser unos años de mucha, creo yo, de mucha inestabilidad, aún saliendo del régimen. Si no sale el régimen, bueno, ya todos sabemos lo que ha pasado. Eso va a seguiremos el camino de Cuba, inexorablemente, con un poquitico más, un poquitico menos de petróleo, pero tendríamos un búnker ahí de malandros en el norte de América del Sur. Pero si el chavismo cede el poder, no lo va a ceder todo, va a ceder una parte, empezará por un poquitico y habrá que hacer eso, un trabajo político, un trabajo militar, un trabajo de fuerza y de persuasión y de muy, muy, muy inteligente, con mucha paciencia y con tiempo, sin impaciencia, sobre todo eso, ¿no? Porque los resultados van a tardar en darse, van a tardar en ocurrir. Bueno, tiene la palabra María Ángela Capelo. Mi pregunta, la segunda pregunta que yo tenía era cuando tú mencionaste la palabra castigo y tiene que ver con ese ejercicio a futuro, ¿no? ¿Tú crees que pueden coexistir esos dos modelos? Yo creo que no. Y viendo lo que es el producto del chavismo-madurismo, habría que más bien tomar otros modelos. Tal vez si nos vamos al extremo, puedes comparar con lo que hicieron no solamente la Alemania, los nazis, sino toda Europa, en donde se prohíbe completamente. Incluso nombrar eso como una posibilidad de fuerza política. Me refiero al nazismo, ¿no? Sí, sí, claro, claro, María Ángela. Cuando tú hablas de los nazis, a ellos los dominaron por la fuerza. Sí. Sencillamente perdieron la guerra. Perdieron la guerra, perdieron su capacidad de destrucción, quedaron derrotados y entonces el ganador les impuso condiciones, como hicieron en Japón, el otro aliado. Uh-huh. Yo no veo esa fuerza en Venezuela. Porque sí, si tú tienes fuerza, si tú tuvieras al 90 o al 80% de las Fuerzas Armadas, ahí tienes de dónde apoyarte. Ahí dice, bueno, yo por lo menos tengo Una la fuerza fuerza. Es decir, armada. tengo cómo dominar, tengo cómo meter presos a los malandros, tengo cómo enfrentar a los que están desestabilizando esto. El problema es que yo no veo, ahí me refiero de nuevo al coronel Guevara, no se ve en las Fuerzas Armadas. Ellos han hecho un trabajo de filigrana, es decir, ellos no sirven para construir nada, pero para reprimir, controlar, hacer inteligencia y poner las cosas a su favor y mantenerse en el poder. Bueno, vengan los cubanos, pues son sus maestros. Entonces yo no veo, y no quiere decir que no exista, puede ser que yo no sepa, ojalá que me equivoque, pero yo no veo una fracción de las Fuerzas Armadas que esté dispuesta a, vamos a poner orden en este país, y donde no se pueda poner orden, vamos a usar la fuerza para imponerlo. No lo veo, de verdad. Por eso es mi opinión acerca de lo inestable que va a ser el país, aun cuando se vaya el chavismo, porque no se ve, no quiere decir que no exista, ojalá que exista, no se ve la fuerza, que en
que en el último extremo tiene que intervenir. ¿Okay? En el último extremo tú, ¿cuál es la? Bueno, tú sabes, o te sale o te doy un garrotazo. Bueno, está bien, eso no lo veo. Bueno, tiene la palabra Jorge Sajía. Alberto, el futuro no existe. Eso se lo vi ayer al comediante colombiano, un hombre muy exitoso, Peter Albeiro, cuyo nombre de pila es Alejandro Leiva. Dice, yo vivo el presente, el futuro no existe, y él se va labrando su futuro. O sea, yo veo cuál es tu inquietud, ¿no? Que va a haber una estabilidad, que tal, pero el mismo control va a ser la nación, la masa, el pueblo, que ha pasado por todo este proceso, y eso le va a poner control a los malandros, le va a poner control a todo. Ahora, lo más importante de todo esto es que los países que han pasado por una destrucción emergen con fuerza, con riqueza. Tú llegas al Palacio de Buckingham y ahí no hay nada que hacer, ahí los pisos están pulidos, todo está limpio. Y llegas a un ranchito, hay que clavetear, hay que cortar el monte, hay que hacer todo. Eso va a pasar en Venezuela. Tapar huecos en la calle, arreglar los semáforos, eso va a generar riqueza y la gente se va a poner a trabajar. Y los malandros, y yo sí creo que hay que erradicar de raíz el cáncer para que no haga metástasis. Cuando yo digo la degollina general, la gente me critica, pero hay que sacarlos de raíz. Okay. Porque Cancún me apoya. Eso es yo conozco tu visión, Jorge, y además me alegra mucho que la tenga. Yo cuando digo que va a haber inestabilidad y tal, tampoco quiero decir vamos a quedarnos con los brazos cruzados porque aquí no se puede hacer nada. No, cada quien haga lo que tenga que hacer. Yo hago lo que tengo que hacer. Yo escribo y le dedico tantas horas a la semana a informarme sobre Venezuela y estaré dispuesto, y aquí voy a las concentraciones. Es decir, hacemos lo que tenemos que hacer. Lo que yo creo, y se lo acabo de contestar a María Ángela, es que no hay fuerza para esa degollina, como tú la llamas, ¿no? Que es básicamente, saca la manzana podrida y vamos a quedarnos con la sana. No hay fuerza para eso. No la veo, no quiere decir que no la haya, perdón. No la veo, no veo evidencia, no. Es decir, esta gente ha sido muy hábil en neutralizar cualquier fuerza que se les pueda oponer en algún momento. Pero, de nuevo, sí, son dos visiones diferentes y respeto mucho la tuya. Ok. Bueno, con esto espérate un momentico. Ok. Con esto finaliza la parte. Disculpa. Primero quiero felicitarte por tu más reciente artículo de la semana pasada, que no tuve tiempo de comentártelo, pero realmente es, o sea, eres muy asertivo, eres muy objetivo, eres muy ajeno al subjetivismo y está pero muy, muy bueno. Gracias, Jorge. Y bueno, eso te lo quería aprovechar este minutico para decirte. Gracias. Bueno, con esto finaliza la parte que se reparte del webinar. Vamos a pasar ahora a la sobremesa. Bueno, Alberto, excelente. Muchísimas gracias por esta exposición. Gracias.